para sintonizar esta Network Live y sobre todo te agradezco a ti, Abel, por la invitación. Gustoso de estar con ustedes. Bueno, pues si les gustaría comentar a los del auditorio, Mariano, ¿quién eres fuera del mundo de la medicina, no? ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué te gusta realizar? Vemos que le metes mucho al ejercicio, eso, ¿eh? Perfecto. Bueno, mi nombre es Jesús Antonio Mariano Murga. Tengo 30 años, vivo en Puerto Vallarta, Jalisco, así como comentó Abel. Soy nefrólogo egresado del Hospital General Regional 46 de Guadalajara, Jalisco. Lo que me gusta en mis ratos libres, me di cuenta hace poco que me gusta hacer actividad física, me gusta hacer ejercicio, me gusta también ir de pata de perro, viajar a sitios que están cerca de aquí de Puerto Vallarta y pues también andar de trepaceros, de las actividades que me generan de bienestar, de tranquilidad. Convivir con mi familia, muy limitado por la situación COVID, pero esas son algunas actividades. Me gusta cocinar, disfruto mucho de la cocina, preparar mis propios alimentos y experimentar con ellos. Y pues claro, me gusta hacer bromas, hacer relax, escuchar música. Muy bien. Perfecto, pues bueno, pues comenzamos. Recuerden, las preguntas las pueden hacer directamente a mi chat o al chat general, ¿verdad? Entonces, pues, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Mariano. Muchas gracias. Bueno, el tema a tratar el día de hoy es el abordaje nutricional del paciente con la enfermedad renal crónica. Como ya les señalé, mi nombre es Jesús Antonio Mariano Murga, soy nefrólogo y estoy muy contento de estar con ustedes y de esta invitación. El tema, sobre todo, es uno de los que más me agrada por la complejidad y pues porque también somos médicos nefrólogos que vemos digamos, de forma holística la atención del paciente renal. La agenda del día de hoy incluye los siguientes tópicos a tratar. Primero, un pequeño preámbulo, posteriormente la justificación por qué vamos a hablar del síndrome de desgaste nutricio proteico energético, perdón, qué es la fisiopatología, cómo hacer la valoración clínica, cuáles son los criterios de diagnóstico, algunas intervenciones terapéuticas y una ronda de preguntas y respuestas. Recordemos de que esta sesión es pues de tipo monográfico, entonces pues es muy panorámico, ¿de acuerdo? Algunas preguntas pueden llevarnos a otras dudas y también otras respuestas. Esta imagen que quiero compartirles pues es un cuerno de la abundancia. Como pueden ver, esa imagen es una cesta de mimbre que tiene algunos vegetales en su interior, tiene frutas, tiene calabazas, tiene algunas hojas. Esta imagen normalmente se presenta, un clic por favor para ver la siguiente imagen. Es muy alegórica de las fiestas de Thanksgiving Day, del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Pues bien, ¿qué significa esta imagen, esta cornucopia? Esta cornucopia pues procede de la mitología griega. Entonces, siguiente diapositiva, vamos a remontarnos a la antigua Grecia. Como pueden ver, ahí está la imagen del Partenón, de la Acrópolis de Atenas. Pues en la antigua Grecia surge este mito de la cornucopia. Recuerden de que en el inicio de los tiempos, pues Urano y Gea, pues ellos se unieron y crearon el cielo y crearon el universo y a todas las criaturas. Eso según la mitología griega. Tuvieron a sus hijos y pues uno de ellos, Cronos, desterró a Urano y dijo, bueno, ahora yo soy el jefe. Urano le señaló, ahora como tú me desterras, también yo voy a decretar que alguno de tus hijos se encargue de quitarte tu trono en el Olimpo. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, pues muy temeroso, Cronos, por ese decreto que le hizo su padre, ya vencido, comenzó a devorar a todos los hijos que tuvo con Rea, que pues era su hermana. Esa imagen es de un pintor renacentista, donde está devorando a uno de sus hijos. Entonces Zeus fue el único protegido por su madre, por Rea, para que no fuera devorado. Como pueden ver la imagen de la derecha, ahí está Zeus, que está siendo alimentado pues por los sátiros y por las ninfas, pues por una cabra. Esa cabra se llamaba Maltea. Cuando Zeus creció, pues tenía una fuerza, obviamente la fuerza divina, arrancó sin querer uno de los cuernos de la cabra y pues en recompensa pues por hacer ese destrozo, de ahí hizo surgir pues que emanaran mieles, emanaran flores, emanaran frutos.
Así es como surge el mito de la cornucopia. A lo que voy, pues es el tema de la nutrición. La cornucopia, como pueden ver, está presentando diversos nutrientes, está presentando diversos elementos que pues si bien son importantes pues para una adecuada alimentación, una adecuada nutrición. La justificación, pues los pacientes con enfermedad renal crónica cursan con desgaste muscular, con sarcopenia y con caquexia. Recuerdan de que todos estos elementos y tienen unas implicaciones bastante importantes en sus desenlaces cardiovasculares, hospitalizaciones, mortalidad, morbilidad. Hay una atención especial de nutrición para atenuar esta caquexia y también la pérdida muscular. El papel de nutrición es muy importante en este tópico debido a que retrasa la progresión de la enfermedad renal crónica y una vez establecida, identifica a los pacientes que tienen el riesgo de presentar el síndrome de desgaste proteico energético y por lo tanto implementar intervenciones a tiempo para evitar este desenlace. Asimismo, es un gran problema realizar un equilibrio entre la ingesta calórica y la limitación de proteína. Recordemos que muchos de nuestros pacientes, cuando se encuentran en la etapa prediálisis, tienen una limitación bastante aparatosa de la ingesta proteica, incluso con dietas que corresponden a menos de 0.6 gramos por kilo de peso por día. Y esto hace que pues reduzcan sus reservas energéticas para cuando lleguen a etapa de diálisis, ¿verdad? Entonces, cambia mucho la intervención de nutrición en una etapa prediálisis con una etapa de diálisis. Por lo tanto, la prevención del síndrome de PEW, del Protein Energy Wasting, es componente integral de la nutrición renal y debe tener una valoración integrada entre el clínico, es decir, nefrólogos y también pues la nutrición clínica, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la justificación del tema del día de hoy. Siguiente, por favor. Ahora, debo señalarles que hay características que deben de presentarse en una dieta o una alimentación apropiada. Pues como pueden ver, ahí hay 6 recuadros que nos indican esas características. Primero, que la dieta sea completa. Una dieta completa significa el contenido de todos sus nutrientes, es decir, que contengan carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, aguas, minerales. O sea, la dieta debe de contener todos estos elementos pues para ser algo eficaz, algo, digamos, adecuado. Lo siguiente, que debe ser equilibrada. Equilibrio significa que debe tener proporción y reparto de todos sus macros y micronutrientes. La dieta debe ser inocua, es decir, no debe generar ningún daño al organismo. Suficiente, que debe ser la cantidad de vida para permitir el crecimiento y desarrollo en el caso pues, de los infantes y también pues permitir mantenimiento del peso. La dieta debe ser variada, debe de incluir todos los grupos de alimentos. Ojo, esto es un poquito complicado, pero el incluir diversos grupos de alimentos da la facilidad y mayor seguridad para que se ofrezcan y aporten los nutrientes. Entonces, pues una dieta que sea variada, pues incluye frutas, verduras, otras hortalizas, lácteos, alimentos de origen animal, cereales, legumbres y obviamente pues grasas en su diversa proporción. Entonces, esto va de la mano variado con que sea equilibrado. Y una dieta adecuada significa adaptada. Debe de ser la correspondiente al individuo por su edad, por su sexo, su talla, por el estado de salud, el grado de actividad física y también las labores que desempeña. Esas son las 6 características de una dieta adecuada. La magnitud del problema. El síndrome de PEW tiene una prevalencia elevada de acuerdo a diversas cortes. Según uno de estos documentos, los pacientes en lesión renal aguda hasta un 82% presentan hipercatabolismo y la tendencia al síndrome de desgaste proteico energético. En la enfermedad renal crónica de grado 3 a grado 5 se llega a presentar hasta un máximo de 54% y en trasplante renal hasta un 52%. Entonces puede considerarse que tiene una prevalencia bastante elevada en estas poblaciones. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de importancia de la nutrición renal? Pues el incremento de la morbimortalidad con la presentación concomitante del PEU. Es mayor la susceptibilidad a las infecciones, mayor también el riesgo de hospitalización, la duración en hospitalización. Recordemos que también disminuye la facilidad de la cicatrización. Asimismo, la hipoalbuminemia, la albúmina la podemos considerar como un factor pronóstico. En los pacientes en hemodiálisis, pues es un factor que define más o menos su mortalidad.
Asimismo, pues la hipoalbuminemia también los podemos considerar en los pacientes de diálisis peritoneal como un factor de riesgo para presentar peritonitis pues de forma recurrente. Con el tipo de dieta, también está muy de acuerdo con la terapia de reemplazo renal. Si es diálisis peritoneal, si es diálisis automatizada, manual, es hemodiálisis, hemodiafiltración. Recordemos que pues con la hemodiálisis hay facilidad de que se pierda más rápidamente la función de diuresis residual, y también pues el control de líquido es un poco más estricto con esa ganancia. Asimismo, pues con la diálisis peritoneal, al ser lo más fisiológicamente, entre comillas, posible, entonces es con mayor facilidad pues una dieta un poquito más libre. Y hay mayor perfil de complicaciones metabólicas y cardiovasculares de acuerdo con la terapia de reemplazo renal. Recordemos la enfermedad mineral ósea asociada pues, con la enfermedad renal. Es mayor el hiperparatiroidismo a veces en los pacientes de hemodiálisis, y también hay mayor facilidad de dislipidemia en los pacientes con diálisis peritoneal. Todo esto hay que tener en consideración para llevar de la mano con nutrición clínica. Ahora, el desgaste energético proteico es un síndrome que fue acuñado por allá de inicios de los 2000, entre 2007 y 2008. La la Sociedad Internacional de Nutrición y Metabolismo Renal, ISNRM, por sus siglas, pues acuñó este término. Esto sobre todo pues lo hizo con visibilidad o con el estudio pues, de todos sus pacientes con enfermedad renal. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí hubo evidencia de que en esos pacientes con enfermedad renal existe déficit nutricional, existe déficit metabólico, y esos déficit nutricional y metabólico pues tienen diversas causas. Tienen una etiología bastante compleja y diversos elementos que interactúan entre sí para llevar a cabo pues este síndrome de desgaste. ¿Cuáles son los contribuyentes? Pues la uremia, la anorexia, disminución del apetito y la inflamación. Pueden ver en esta gráfica pues se presenta el continuum de la enfermedad renal crónica en todos sus grados que están propuestos pues por KDIGO, que en el grado 1, donde se reporta pues como un daño renal con una función mantenida, no existe realmente la implicación de la malnutrición, el hipercatabolismo, ni tampoco la retención de toxinas urémicas o la inflamación. Estos elementos se van presentando con mayor intensidad con la progresión de la enfermedad renal crónica. A la llegada a diálisis, entonces estos elementos se presentan con mayor frecuencia, es mayor el catabolismo, también incrementa las alteraciones metabólicas, las alteraciones endocrinas, y por lo tanto la prevalencia de síndrome de desgaste energético proteico. Pueden ver que también con el aumento de la albuminuria es mayormente presente estos desenlaces cuando existe más de 3 microgramos por miligramo en el término pues, de una relación PRUCRU, y los desenlaces son la sarcopenia, la caquexia y la muerte. Pueden ver que hay una relación que es directamente proporcional entre la malnutrición, el precatabolismo, la retención de toxinas urémicas y la inflamación para provocar el síndrome de desgaste, y este es un círculo vicioso, y asimismo el desenlace son sarcopenia y caquexia y por lo tanto la muerte. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la desnutrición en la enfermedad renal crónica? Podemos ver en las siguientes diapositivas como algún elemento totalmente multifactorial. Son varios los procesos interrecurrentes que tienen relación tanto con la progresión como con la instauración de la terapia dialítica. Recordemos que pues existe una enfermedad de base, que bien puede ser una enfermedad glomerular, puede ser primaria, puede ser secundaria, la patología de origen inflamatorio, ya sea por la nefropatía diabética o enfermedades glomerulares con sustrato inmunológico, pues favorecen ahí inflamación de base. Recordemos que hay otras complicaciones, factores genéticos, ambientales y procesos agudos interrecurrentes que tendrán relación con la terapia dialítica, y estos procesos de estrés obviamente generan mayor inflamación, también tendrá repercusión sobre el estado nutricional. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí pueden ver que existen determinantes del estado nutricional. Primero, el número 1 en color naranja, tenemos a la uremia. Entonces, recordemos que pues con la uremia hay reducción de la síntesis proteica y también incrementa el catabolismo, no solo inducido pues, por urea, sino por todas las toxinas que están, digamos, representadas o que tienen como estandarte esta molécula pequeña. Tenemos en el segundo, que se encuentra del lado izquierdo de la pantalla, en color azul, el estado nutricional previo. Obviamente, ya les he mencionado, la restricción proteica prediálisis conlleva a depresión de este pool, a depresión de esta reserva,
si no es totalmente supervisada esta ingesta nutricia, esta ingesta calórica, previo al inicio de la terapia de reemplazo renal. Los síntomas que aparecen con el desarrollo de la uremia, como son la anorexia, las náuseas, los vómitos, la sensación de plenitud, el rechazo de carne y alimentos de origen animal, pues indicarán el inicio de la terapia de reemplazo renal urgente. Asimismo, el retraso innecesario de la técnica y el retraso tardío a la entrada a la terapia de reemplazo renal incrementan pues pérdida de peso y también pérdida de proteína. Asimismo, mayor desnutrición al ingreso a diálisis. Podemos ver ahora en el número 3, que es de color amarillo casi al centro, la comorbilidad. Hay condiciones catabólicas concomitantes, como procesos inflamatorios, ya les mencioné, la causa sobre todo de la enfermedad renal crónica, o si existe neoplasia o insuficiencia cardíaca o hipertensión. Estas condiciones inflamatorias inducen la proteólisis. Por lo tanto, con la proteólisis, mayor producción de toxinas urémicas, la mayor producción también de ácidos. Hay un síndrome complejo entre la malnutrición y la inflamación. Esto mismo desarrolla hipoalbuminemia. Recordemos que la albúmina es un marcador negativo de la actividad inflamatoria. A mayor actividad inflamatoria, menor síntesis de albúmina, con la intención de producirse otros mediadores. Asimismo, la elevación de TNF y también de interleucina 1 y su menor aclaramiento, la sobrecarga de volumen y factores genéticos incrementarán pues la caquexia y también la anorexia. El punto número 4, en color verde, la acidosis. La depresión de los buffers en el periodo interdialítico, incluyendo cuando hay periodos largos de ayuno, incrementan el catabolismo de los aminoácidos de las cadenas ramificadas. Entonces existe pues mayor pérdida proteica con la acidosis. Nos vamos después al número 5, el proceso de la inflamación crónica. Ya lo había mencionado de forma concomitante a la comorbilidad. Nos vamos al 6, el hormonal. Entonces, es casi algo patognomónico o algo concomitante, la resistencia a la insulina, la hipocaptación de glucosa y la glucólisis, el incremento del lactato y el incremento de la proteólisis, pues eso como alteración del metabolismo de carbohidratos. La PTH elevada también incrementa el catabolismo muscular, favorece la gluconeogénesis, se induce la insulinopenia y hay resistencia periférica a la insulina. Hay mayor síntesis de hormonas contrarreguladoras. Existe también alteración en el metabolismo de la leptina, disminución de su aclaramiento. La leptina pues realiza una inhibición del apetito. Hay una relación inversa de la leptina con la cantidad de PCR y también con la albúmina. Y sobre todo recordemos que los niveles de leptina es significativo con la ingesta proteica, también la grasa corporal. La leptina hay tendencia a que esté disminuida con la menor proporción de grasa corporal. Nos vamos ahora al punto número 7, en color azul, está en la parte superior derecha, relacionados con la técnica dialítica, la técnica dialítica. Estos van en relación pues una diálisis o hemodiálisis subóptima, que no se alcancen los KTBs que están propuestos como valores adecuados. Esto pudiera ser pues por una dosis insuficiente de diálisis, una prescripción inadecuada, un número de horas de tratamiento deficiente. En el caso de las terapias extracorpóreas, la pobre cantidad de agua, las membranas, la bioincompatibilidad. Estos factores, pues la bioincompatibilidad o que incluso la coagulación favorezcan pues trombosis, inflamación y por lo tanto pues mayor riesgo de PEU. La pérdida de nutrientes por el dializador. Se llegan a perder hasta 10 a 13 gramos de aminoácidos libres con las sesiones de hemodiálisis. Incluso también pues hay pérdida de hierro con las hemodiálisis. Y si hablamos también de la biocompatibilidad de las soluciones usadas para la diálisis peritoneal, recordemos que pues incluso estas también favorecen pues otros productos de la degradación de la glucosa que favorecen inflamación. El punto número 8, que está en color negro en el lado izquierdo, en la parte inferior, los trastornos gastrointestinales, muy presentes en los pacientes de enfermedad renal crónica, sobre todo secundaria, nefropatía diabética. Van de la mano con la neuropatía diabética y pues las náuseas y vómitos presentes en los pacientes de diálisis subóptima. Entonces pueden ver que todos estos factores, estos 8, nos ayudarán a entender por qué los pacientes tienen síndrome de desgaste proteico. Hay un ejemplo muy bonito que viene en el Valderrábano de tratado de hemodiálisis, donde hace mención de un paciente que tiene diabetes, que tiene en ese momento pues pie diabético
está en hemodiálisis, tiene enfermedad arterial periférica, tiene también pues alteraciones o problemas con su acceso vascular, va solamente a hemodiálisis una vez por semana y pues está presentando pues un proceso infeccioso agudo, el pie diabético. O pueden ver toda esa serie de circunstancias. Recordemos, pues diabético también va a tener neuropatía periférica y neuropatía sensitiva, pues van de la mano todos juntos para poder llevar a este paciente hacia la borda del estado nutricional. Siguiente diapositiva, por favor. Les menciono nuevamente en esta diapositiva los factores asociados con malnutrición. Tenemos que tenerlos pues, bien en cuenta. La prescripción inadecuada de diálisis, el incremento de anorexígenos, hormonas como la colecistoquinina, la leptina, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la acidosis metabólica, que ya les expliqué el mecanismo por el cual se va de la mano con el desgaste proteico, la disregulación hormonal, elevación de PTH, la alteración de la leptina, resistencia a la insulina, la alteración del metabolismo celular energético, la inflamación sistémica, el proceso de diálisis, las comorbilidades, los problemas gastrointestinales y la diuresis residual. La diuresis residual, pues con la excreción de pequeñas moléculas. Siguiente. Ahora, los componentes del síndrome de desgaste, recordemos, reducción de la ingesta, los productos de desecho acumulados y las hormonas entéricas van a reducir la ingesta. La condición crónica y comorbilidades, recordemos diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, infecciones y bioincompatibilidades de la terapia dialítica. Hay un incremento del gasto energético basal en los pacientes con enfermedad renal crónica, incluso hasta 10 a 20% con respecto a la población sana y a la población obesa. En el término también las comorbilidades, recuerden que existe una relación inversa del índice de masa corporal con la mortalidad en los pacientes de enfermedad renal crónica. Hasta el grado 3, el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo tradicionales que incrementarían pues, la mortalidad cardiovascular en los pacientes con RC. Y curiosamente, con el G4 y el G5, el paciente que se encuentra con obesidad y con sobrepeso tiene mayor supervivencia que los que tienen pues, la pérdida de peso, ¿verdad? Probablemente porque exista mayor tendencia a que el hiperparatiroidismo, la sobrecarga de volumen o la inflamación producida por el proceso de diálisis tenga mayor repercusión sobre su desenlace cardiovascular. La resistencia a la insulina, nuevamente como factor importante, el factor de el procedimiento de la diálisis, sobre todo con procesos agudos. Recordemos que en el escenario de peritonitis asociada a diálisis se incrementa la permeabilidad vascular y por lo tanto hay cambio en el transporte peritoneal, teniendo comportamiento como transporte alto. Por lo tanto se favorece pues, la pérdida de proteínas, también pues, de proteínas asociadas al estado de nutrición. Y este es un factor de consideración al momento de hacer la prescripción de dieta en pacientes con proceso agudo. Está también el catabolismo de los eventos agudos. Podemos considerar que incluso si los pacientes que tienen una comorbilidad, tal vez una proteinuria nefrótica, a pesar de ya mantenerse en G5 y estar en la terapia dialítica, esa proteinuria nefrótica o proteinuria masiva seguirá pues teniendo una reserva o un metabolismo nitrogenado con tendencia a la negativa. Hay otras cuestiones como las limitantes, la discapacidad de la valoración global. Recordemos que pues gran parte de los pacientes tienen otras complicaciones como la enfermedad arterial periférica, las amputaciones, ya se encuentran con discapacidad y la valoración global, sobre todo el acceso pues a a los alimentos debidos. La acidosis metabólica maltratada y recordemos intervenciones y médicas y fármacos en el detenimiento también de que existe pues ciertas intervenciones como la participación de trabajo social, para la red de apoyo, la participación de psicología o de psiquiatría. Los pacientes tienen una elevada prevalencia de depresión. Hay trastornos también del sueño, alteración del gusto, alteraciones pues existe disgeusia, la hospitalización y también la interacción de fármaco-nutriente. Muchos de ellos pues tienen polifarmacia y en esta polifarmacia existen los quelantes de fósforo, también están los suplementos de hierro y estos pues quelan muchos de los nutrientes. Entonces ahí se va a limitar la absorción de los nutrientes. ¿De acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, podemos ver en esta diapositiva cuáles son los elementos que interrelacionan entre sí
para producir el síndrome de desgaste, la sobrecarga de volumen, los radicales libres, las comorbilidades, la inflamación por la diálisis, la pérdida de nutrientes propia del procedimiento dialítico, la pérdida de función renal, otras inflamaciones, sobre todo autoinmunitarias, endocrinopatías, anemia, acidosis, anorexia, la reducción de la ingesta de nutrientes, que se desarrolla en torno al PEU, la caquexia, la sarcopenia, la uremia, malnutrición, el hipercatabolismo y mayor inflamación, y pues se tiene como consecuencia y asimismo también como perpetuador infecciones, fragilidad, depresión, enfermedad cardiovascular. La consecuencia de todo ello, pues morbilidad y mortalidad. Siguiente diapositiva. Ahora, contribuyentes. Nuevamente, toxinas urémicas, pérdida de función renal residual, el estrés oxidativo, disculpen, fe de ratas, resistencia a la insulina, comorbilidades. Y en la terapia de reemplazo renal, nuevamente el papel de las endotoxinas, sobre todo pues con un mal tratamiento del agua de diálisis, el acceso vascular deficiente, la bioincompatibilidad y la dosis de diálisis del procedimiento. Siguiente. Bien, otra vez más, solamente es para que tengan en cuenta que existe, pues digamos, ¿cómo le llamamos? Un mundo alterno, un universo expandido de elementos o contribuyentes para el síndrome de desgaste nutricio proteico energético. Perdón. ¿De acuerdo? Siguiente. Ahora, lo podemos también relacionar o asociar con respecto pues, a estos tres grandes grupos. La inflamación y nutrición, con respecto a la reducción de la filtración glomerular, existen esos 5 elementos. Un retraso en la depuración de pequeñas moléculas, la sobrecarga hídrica, el exceso oxidativo, la uremia, el hipopolisacárido. Con la terapia de reemplazo renal, pues ya sea diálisis o hemodiálisis, ya sea la alteración de las membranas o el circuito, la solución, la contaminación de esta, el acceso vascular, y en la diálisis las infecciones, la bioincompatibilidad de la solución y las comorbilidades. Esto lo podemos agrupar para hacer una valoración más rápida de los pacientes con riesgo de PEU. Ahora, en la valoración clínica, esto va de la mano con cada consulta y también derivar al paciente a tiempo para apoyo e intervención de nutrición. Ahora, ¿cuáles son los elementos que evalúan el estado nutricional? Podemos decir que son varias áreas que le llevan a cabo esta valoración más completa. Iniciar con exploración física, características de la piel, también la pérdida de cabello. Recordemos que pues, estas son unas proteínas que, digamos, no tienen como tanta utilidad, que me escuchen los dermatólogos, perdón, con respecto pues, a la vitalidad y a la función orgánica. La valoración de la ingesta de alimentos es necesario hacer pues, hincapié en la historia de dieta, cuánto es el número de alimentos o cuántas comidas realizas por día, el contenido de esta dieta, la variedad de alimentos, si consumo no de todos los grupos. Existen cuestionarios que evalúan también el apetito, sobre todo a fines de que si el paciente todavía mantiene el consumo y la presencia de náuseas y vómitos con respecto pues, a la diálisis o hemodiálisis. Las mediciones antropométricas involucra determinación del peso, ya sea el peso seco, el peso ajustado, la estatura, el índice de masa corporal, llevar también un registro del porcentaje de cambio de peso entre cada valoración, mediciones de grosor de pliegue cutáneo, que eso no lo hacemos de rutina en la consulta médica, medición de la circunferencia del antebrazo. Y en la composición corporal tenemos estos elementos a la mano. La impedancia bioeléctrica, que es un elemento altamente difundido en la práctica clínica. El DEXA, la absorciometría dual por energía de rayos X, medición de potasio corporal total, o también medición de la creatinina urinaria como un subrogado de la masa muscular. Siguiente diapositiva. En otras áreas de atención y otros elementos de valoración, en determinaciones bioquímicas existen pues la determinación de electrolitos séricos, proteínas séricas, ya sea la albúmina y también la prealbúmina. Existe también esta ecuación que es la aparición del nitrógeno proteico, en el cual tendríamos que hacer una medición pues, de la urea, tanto urinaria, también la urea más o menos de ingerida aproximadamente, y también pues la urea removida a través del proceso de diálisis o de hemodiálisis. Niveles de colesterol sérico, de creatinina sérica y la creatinina urinaria. Existe de forma más fácil realización de scores o evaluaciones
nutricionales que no requieren de un experto para que las realice y pueden realizar tamizaje de estos pacientes en riesgo de presentar el síndrome de desgaste. Existen varias, pero por mencionar algunas, la valoración global subjetiva, que más adelante se las voy a mostrar, es una encuesta muy rápida que el mismo paciente pues, puede llenar y es numérica, se puede clasificar pues, por grupos semi-cuantitativos. Y tenemos el score MIS de síndrome de malnutrición e inflamación o score de Calantar. Estas herramientas tienen ya algo de tiempo. El SGA data de principios de los 2000 y también el score MIS data aproximadamente del 2001 cuando se empezó a implementar. Estos elementos varían un poco entre sí en los elementos que realizan valoración. Incluso ambos llegan nada más a algo similar, que es la valoración de la expresión física y la comorbilidad. También se realizan ensayos inmunológicos, como el análisis de linfocitos en sangre, las pruebas de hipersensibilidad retardada y test funcionales como la fuerza muscular, como una mediación o una medición, mejor dicho, de la masa muscular o masa magra. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico del síndrome de desgaste energético proteico? Bueno, siguiente diapositiva. Esa sociedad que les mencioné hace rato, el ISNRM, la Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo, pues señala que el síndrome de desgaste proteico energético tiene como elemento principal la pérdida de masa proteica corporal, de esta reserva nitrogenada y de la reserva energética. Tiene mayor presentación o mayor prevalencia con mayor tiempo en la estancia en diálisis, en la terapia de reemplazo renal más bien. Y sobre todo, pues el propósito de esta sociedad, pues uno de ellos es hacer la detección temprana de los pacientes que se encuentran con riesgo de este síndrome complejo, dado sus desenlaces desfavorables. Realizar también una intervención temprana y un tratamiento eficaz. La meta de la nutrición es garantizar el aporte energético, el aporte proteico y mineral debido. Les mencioné por eso las características de la dieta y que al menos se logren 4 comidas al día pues para asegurar esos aportes. Siguiente. Ahora, se proponen esos elementos para poder realizar la valoración y diagnóstico del síndrome de desgaste. Entonces, los criterios que están más ampliamente empleados son los criterios de la Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo, que en la siguiente diapositiva se van a incluir. Nada más nos revisamos tantito, por favor, para determinar pues, qué paciente ya tiene esa malnutrición o ese síndrome de desgaste. Entre las herramientas, las otras tres que están abajo, el análisis global, la valoración global subjetiva, el score de Calantar y el score francés. Ahí les incluyó un artículo que me gustó un poco, en el cual la determinación seriada ¿cómo se llama? Del score de PEU en Francia, pues evidenció de que si se presenta en el mismo grupo, si no hay incremento de su puntaje, los pacientes sobreviven un poco más. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en esta, sí les estoy presentando cuáles son los criterios que utiliza esa Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo para identificar a los pacientes con PEU, con síndrome de desgaste. Como pueden ver en esa tabla, existen del lado izquierdo pues 4 elementos, del lado derecho también están esos 4. Entonces, las áreas que evalúa, pues primero tengan en cuenta la química sanguínea. Rápidamente, pues puede señalar que por bioquímica, aquellos pacientes que tienen un valor de albúmina menor a 3.8 gramos de decilitro o colesterol menor a 100 miligramos de decilitro, los más ampliamente difundidos. La masa corporal, esto obviamente pues va adaptado al grupo racial, pero casi por generalidad se define como aquel índice de masa corporal que tenga menos de 23 kilos por metro cuadrado de superficie corporal y que exista también pérdida de masa corporal o grasa corporal. En el término de valoraciones que se estén haciendo de forma subsecuente. La pérdida tiene que ser sobre todo no intencionada, ya sea de 5% del peso en 3 meses o 10% del peso en 6 meses. Y grasa corporal total que se encuentre de menos del 10%. El siguiente ítem es la masa muscular. La reducción de masa muscular de más de 5% en 3 meses o más de 10% en 6 meses.
También ahí en ese rubro se incorpora la reducción de la circunferencia en antebrazo, más del 10% con respecto a los nomogramas, pues para la edad, el sexo y género. Y bajo, ¿se acuerdan de que les mencioné de la aparición de nitrogenada? También es uno de los elementos que se incluye. Y por último está el rubro de la ingesta de alimentos, que se realice una ingesta proteica menor a 0.8 gramos kilo día por al menos 2 meses, eso con respecto pues a un historial de alimentación, y la ingesta calórica sea menor a 25 kilocalorías por kilo al día por al menos 2 meses. Para decir que hay, si no me desgaste, se tiene que presentar al menos uno de los ítems en 3 de los rubros. Es decir, debe estar presente al menos uno en química sanguínea, al menos uno presente en índice de masa corporal y al menos uno en masa corporal, ¿sale? Entonces deben de estar al menos cubiertos 3 de los rubros para decir que el paciente tiene el síndrome de desgaste, ¿sí? Obviamente, pues es un poquito extenso toda esta valoración. Al darle clic, pueden ver que se descubren todos los elementos que incluyen una valoración un poquito más completa de esos grandes grupos o grandes rubros. ¿Sale? Siguiente diapositiva. Esas herramientas que son un poquito, pues, de una aplicación más fácil, es decir, se le pueden dar al paciente estas encuestas y el paciente irlas llenando, hacen una detección relacionada sobre todo con la percepción del paciente. Ese es el fin principalmente de la valoración subjetiva global y valora rápidamente esas 6 áreas. Uno, pues la ingesta, la cantidad, que existan cambios en el peso, los síntomas gastrointestinales y la capacidad funcional, la comorbilidad y la exploración física. En el Calantar o MIS Score, los ítems evaluados también incluyen la ingesta, los cambios en el peso seco, los síntomas abdominales, síntomas gastrointestinales, mejor dicho, la capacidad funcional, cambio en la composición corporal, esto con reducción de grasa subcutánea y también atrofia muscular, la confirmación con la exploración física y análisis bioquímicos. Entonces, aquí se evalúan más áreas que con la valoración global subjetiva. Si damos clic, vamos a ver en las siguientes diapositivas cuáles son todos los elementos que se están incluyendo en esa valoración. Pueden ver, esta es la primera parte de una valoración subjetiva global, donde se puede ofrecer esta encuesta al paciente y pues ahí se va a representar, se va a depositar el peso seco, es el peso común o basal en los 6 meses previos, el peso actual. La ingesta nos va a señalar del 1 al 7 cómo es esta ingesta, siendo pues 1 un valor pues adecuado, 7 es un valor pues obviamente que es malo, es de mayor severidad. Perdón, al revés. En la valoración subjetiva, 1 es una malnutrición severa, hasta 7, que es una nutrición adecuada. Esto tiene un puntaje inverso. Sí. Bien, continuando con los elementos, también se interroga en la previa, perdón, si hay anorexia, si hay náusea, si hay vómito, el número de veces que está presente en una semana y también pues si está en un periodo de más de 2 semanas o menos de 2 semanas. Con respecto a la capacidad funcional, se hace evaluación si hay cambios, no hay cambios. Con respecto a la deambulación, la actividad, si esta es dificultad en actividades ligeras o en actividades muy, muy pesadas, o hay permanencia en cama o en permanencia en silla. Con respecto a las comorbilidades, el diagnóstico principal, si existen alteraciones de estrés metabólico agudo, y en el examen físico, la pérdida de grasa subcutánea, el desgaste muscular en esas áreas corporales y edema. Ya posteriormente se hace análisis o un puntaje global en ese score y se puede catalogar como un riesgo bajo, un riesgo moderado, un riesgo de malnutrición, como podemos ver, va una relación inversa, ¿de acuerdo? 7, digamos, es algo positivo y 1, pues, es algo negativo. Siguiente diapositiva. Ahí tenemos a la mano también todos esos aspectos donde pues hay calificación, ¿verdad? En esas partes, el cambio del peso, cambio en la ingesta, cambio en los síntomas gastrointestinales, la capacidad funcional, la comorbilidad y el examen físico. Ahora, vamos con el score de Calantar. El score de Calantar
en la siguiente diapositiva, incluye pues, factores relacionados con la historia clínica del paciente. En la siguiente diapositiva, perdón, no sé si se pueda proyectar. Ahí está, perfecto. Cambios en el peso neto tras la diálisis, ese es el cambio en el lapso de 3 a 6 meses y establece también como términos cuantitativos y por grupos. Si la pérdida ha sido de menos de 0.5 kilos, ha sido entre 0.5 y 1, ha sido mayor a 1 kilo, pero menor del 5% o más del 5%. Aquí a mayor puntaje, pues hay mayor severidad del síndrome de desgaste. La ingesta dietética, si hay deterioro en si hay alteración del apetito, si hay alteración en la ingesta de sólidos o también en la ingesta de líquidos. El tercer punto, la presencia de síntomas gastrointestinales. Si se presenta apetito, se presenta náusea, dolor abdominal y también la frecuencia de presentación de estos síntomas. La capacidad funcional, si esto es normal, si hay dificultad con deambulación o si hay dificultad para realizar actividades ligeras o actividades autónomas o hay permanencia en cama. El punto 5, las comorbilidades, incluido el tiempo que se encuentra en terapia de reemplazo renal, si es en un lapso de menos de un año, de 1 a 4 años, de más de 4 años, o si existe también comorbilidad severa. Los siguientes elementos del síndrome PEU, de acuerdo al score de Calantar, incluyen el examen físico y también hace evaluación de los depósitos grasos, los signos de pérdida de masa muscular en regiones como las sienes, la clavícula, la escápula, costillas, diversas áreas corporales. Medición del índice de masa corporal, también agrupado pues, por esas clases. Si un puntaje de 0, si es de más de 20, un puntaje de 1 si está entre 19.9 a 18, de 2 entre 16 y 17.9 y de 3 si es de más de 6, analizando ahí la severidad de esos ítems. Y los parámetros de laboratorio que no estaban incluidos pues, en la valoración global subjetiva, donde se hace una determinación de la albúmina sérica y también de la capacidad total de fijación de hierro, también agrupado con esos diversos valores. El punto es que en el score de Calantar se hace una valoración más intencionada del componente de inflamación, sobre todo pues por la asociación con estos factores negativos, que es la capacidad total de fijación de hierro y la albúmina. Son, digamos, factores inversos. A mayor inflamación, pues alteración mayor también de estos elementos. Siguiente diapositiva. Ahora, con respecto pues a este PEU score francés, pues este estudio fue reportado, fue publicado en el 2014. Tenía pues las intenciones de basarse en la sociedad internacional, pero quiero simplificar las variables. Dijo, bueno, pues voy a nada más a reportar una variable de cada uno de los rubros y ahí en esa tabla uno las define. Entonces, pues dijeron, bueno, un valor de albúmina que sea de menos de 3.8 daba cierto puntaje, un valor de índice de masa corporal de menor de 23 daba también un punto, lo que era la relación de creatinina sérica con la superficie corporal, eso en 380, y la aparición del nitrógeno proteico de menos de 0.8 gramos kilo día daba un punto. Entonces, pues esos pacientes fueron agrupados pues, para hacer un score predictivo. Dijeron, bueno, pues vamos a darle un puntaje a cada uno de estos pacientes. Ahí es donde esta búsqueda de los pacientes en hemodiálisis ya de mantenimiento en la población entre Francia y Suiza en los años de 2013-2014 se hizo ese diseño experimental. Nos regresamos a la diapositiva, pues tenía como objetivo hacer un score simplificado ¿cómo se llama?, de aquellos criterios que utilizaron la Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo. El diseño pues fue un estudio descriptivo, longitudinal y de múltiples centros de hemodiálisis y también de hemodiafiltración en Francia y Suiza. Se utilizó el score de PEU con una puntuación de 0 a 4, 0 si no presentaba ninguna de estas variables y 4 si presentaba todas. Obviamente peor pronóstico entre mayor puntaje. La población de estudio fue en 1.443 pacientes y los desenlaces fueron incluso evaluados hasta 3.5 años posteriores a esa captura de pacientes. Bien, en la siguiente diapositiva, nuevamente les señalo que las características de esta población. Siguiente, se hizo valoración de estos puntajes del score de PEU simplificado cada 6 meses en un lapso de 3 años. Y el total de 1.433 pacientes se hizo 4 grupos de evaluación. Estos 4 grupos, aquellos pacientes que tenían o 0 a 1 puntos, 2 puntos, 3 puntos o 4 puntos.
El 13.5% de esta población estaba en hemodiafiltración y podemos ver ahí en esa diapositiva en la región superior las características de todos estos grupos. Están ahí esos 4 con respecto a, se catalogaron como un puntaje de 0 a 1, si este wasting era, ¿cómo se llama? Severo, un puntaje de 2 si era moderado, un puntaje de 3 si era leve y un puntaje de 4 como en estatus normal. Ahí están agrupados las características con respecto pues a su peso, al porcentaje si son hombres, si son mujeres, peso seco, índice de masa corporal, la superficie corporal, todo ello ahí está catalogado. Como podemos ver en el puntaje de, ¿cómo se llama? De 4, el número de pacientes, pues pueden ver en un estado nutricional normal en un puntaje de 4, 168, y la mayor población pues estaba en un wasting moderado. El número de muertes incrementa, perdón, con un score menor, incrementa el número de muertes de sus pacientes en ese seguimiento. El peso seco, como pueden ver, también existe disminución con reducción de los puntajes y la superficie corporal también está reducida con la reducción de los puntajes. El tiempo de permanencia en la terapia dialítica, esto realmente no tiene como mucha diferencia en todos esos grupos. El valor de proteína C reactiva podemos ver que se incrementa con menor puntaje del PEU score, y el valor de albúmina reportado en gramos por decilitro también pues está, digamos, disminuido con respecto a el reducción de puntaje del PEU score. Siguiente. Con respecto a características de la población, esto visto en la región superior derecha de la diapositiva, se reporta que 78% eran hipertensos, 64% con diabetes, 23% con cardiopatía crónica, 10% había tenido eventos vasculares cerebrales, 6% con accidente isquémico transitorio, 32% con enfermedad venosa periférica y con características de la terapia dialítica, 81% con fístula, 19% con catéteres permanentes, 31% tenía función renal residual, diuresis residual de más de 500 mililitros, y PEU severo estaba reportado hasta el 56% de esa población. Podemos ver abajo los que son los scores de Kaplan y Meyer, donde podemos ver la mortalidad 3.5 años, eso en todas las poblaciones, y la mortalidad con la variación en la severidad del PEU. En cada 6 meses que hizo esa valoración se determinaban todos estos puntajes. Entonces, la evidencia fue de que la mortalidad fue mayor con esta variación de los puntajes, es decir, si había cambio de categoría, si se perdían puntos en esta valoración, se incrementaba la mortalidad, el riesgo de mortalidad de este paciente, y pues también reducción de la supervivencia. Siguiente diapositiva. Bueno, más bien clic. Podemos ver entonces ahí en esa cuadrícula cuáles eran los hazard ratio para la mortalidad y los valores de PES con respecto a los grupos en los que presentaban PEU. Aquí, perdón, otra vez fe de erratas. Cuando se encontraban en grado 0, en grado 1, significaba de que pues, era un mayor pérdida de peso y mayor también pérdida de albúmina, menor síntesis de esta, perdón, y mayor la severidad también del síndrome de desgaste. El hazard ratio, por lo tanto, pues es de 0.38 en los pacientes que se encontraban en grado 1 a grado 4, es decir, o sea, en esa gran variación. Y el hazard ratio es de 0.1 en los pacientes que pasaban de grado 1 a grado 3 en el PEU score. ¿Sale? Siguiente. Entonces, el score propone que mantenerse en ese mismo grupo hay hasta 30% de mejoría en la supervivencia. Cuando hay mejoría en el score, se reduce la mortalidad hasta en 53%. Y pueden ver que ese hazard ratio es de 31.6 a un año y de 19.3 a 3.5 años, cuando fue el seguimiento. Siguiente. Posteriormente, pues fue como un análisis también de las comorbilidades y los factores de supervivencia. Como pueden ver, los factores que tienen relación con esa supervivencia, pues los significativos fueron insuficiencia cardíaca, los valores de proteína C reactiva y los scores de 3 contra 1 o 4 contra 1. ¿Sí? Pueden ver mayor, digamos, supervivencia con estos factores. La albúmina presentó pues un elevado poder predictivo. Recordemos nuevamente que la información bioquímica, colesterol, la cuenta de linfocitos se podían añadir a esta herramienta de detección, y se hizo intencionadamente ese seguimiento
para que pues, a cada 6 meses se hiciera la representación de estos pacientes en grupo y señalar la probabilidad de cambio de categoría y obviamente pues proporción de cuáles son los que se van a morir más si hacen cambio de esta categoría. En la siguiente, los resultados, pues la supervivencia fue variable hasta 84-69% de acuerdo con ese puntaje en el PEO score. Se redujo la supervivencia cuando se reduce la gravedad del score. Hay supervivencia a un año con score de 4, esta es más alta, y la variabilidad del score cada 6 meses es predictor de la supervivencia. En conclusión, este es un score predictor de la supervivencia en pacientes con hemodiálisis crónica. Es una adecuada herramienta para vigilancia, para control y para pronóstico, y se puede identificar a los individuos con elevada tasa de mortalidad y a quienes debe reforzarse el apoyo nutricional. Siguiente. Ahora en el tópico de intervenciones terapéuticas, pueden ver aquí todos estos médicos, estos trabajadores del área de la salud más bien. Entonces, pues pertenecen a múltiples disciplinas. Ese es el propósito de la siguiente diapositiva. Que las intervenciones pues corresponden a varias áreas. El primero, los puntos, valoración de nutrición desde la prediálisis. La suplementación oral, que sobre todo es la piedra angular de este tratamiento, sobre todo a fines de que aquellos pacientes en el que existe la restricción proteica, primero en prediálisis, no puedan alcanzar pues la ingesta calórica debida y pues una vez más encontrándose ya en terapia dialítica, la suplementación, cuando pues esta ingesta sigue siendo la inadecuada. Por parte pues del grupo de médicos, la optimización de la terapia de reemplazo renal, la dosis efectiva pues de la terapia elegida, el tratamiento de la sobrecarga de volumen y la atención de los trastornos endócrinos, es decir, pues hay una participación intensiva sobre el control de la inflamación y también el control del metabolismo calcio-fósforo. Ahora, para tratamiento de anorexia se propone pues en general la asistencia social, el apoyo a asociaciones de enfermos y la intervención psicológica pues, en una valoración compleja. En uremia o en subdiálisis, pues incrementar o realizar la adecuación de la dosis de diálisis. En la depresión, ofrecer apoyo psiquiátrico. En la gastroparesia, la intervención de procinéticos. En la comorbilidad, corrección de hipercatabolismo y el soporte nutricional. Y en fármacos, nuevamente la consideración de aquellos quelantes que pues impiden una adecuada absorción nutricional. Ahora, vámonos rápidamente a lo del síndrome de fragilidad. Esto es fuera del síndrome de fragilidad del anciano. Podemos señalar de que si en los ítems de la siguiente diapositiva, normalmente la fragilidad está representada pues, por esos 5 ítems. Al menos si existen 3, pues el paciente se define ya como frágil. Y este término, sobre todo, pues está prevalente hasta el 30% de la población con enfermedad renal crónica terminal en hemodiálisis y tiene pues un desenlace adverso con la mortalidad y con la morbilidad. Los elementos pues, son debilidad, la marcha lenta, intolerancia a la actividad física, la pérdida de peso no intencionada y la pérdida de masa muscular también no intencionada, que coloquen al paciente en menos del percentil 10 pues, para una población de la edad, de talla y de género. Entonces, este diagnóstico de fragilidad pues, es algo importante por su, con su complicación o su consecuencia. Ahora, se propone pues, por este esquema en las causas del síndrome de desgaste, pérdida de función renal, toxinas urémicas, las comorbilidades y las consecuencias, ya comentadas previamente en múltiples ocasiones, el retraso de cicatrización, retraso de rehabilitación, inmunosupresión, la mayor tendencia a hipotensión intradialítica y depresión, y que se incremente pues la mortalidad, la morbilidad, la estancia hospitalaria y pues los costos de atención médica. Siguiente diapositiva. Ahora, por propuesta de la Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo, se hace este grupo de recomendaciones, grosso modo, señalando que los pacientes pues, con hemodiálisis o diálisis peritoneal, de acuerdo a lo que está en la parte derecha de la diapositiva, se recomienda con ellos un aporte de proteína de más de 1.2 gramos kilo día y en la peritonitis 1.5 gramos kilo día. Ahora, con respecto pues, a la proporción de energía, de 30 a 35 kilocalorías por kilo por día, en los pacientes con diálisis peritoneal también considera el aporte ofrecido por la solución de diálisis. La ingesta de sodio de 80 a 100 milimoles por día, el potasio, normalmente limitado a menos de 1 milimol kilo si se encuentra elevado y normalmente no es complicado en los pacientes de diálisis peritoneal,
Y el valor de fósforo, determinado el aporte entre 8 a 1000 miligramos en los pacientes de diálisis peritoneal, si ya se encuentra elevado. Sí, obviamente esto es individualizar cada intervención. Consideraciones especiales, pues la obesidad, les había comentado, es un factor de riesgo cardiovascular típico en los pacientes en G3 y curiosamente en G4 y G5 es un factor protector contra la mortalidad. La mortalidad asociada al síndrome de desgaste con enfermedad renal crónica e inicio de la terapia de reemplazo renal también es alta. Quien se encuentra pues con PEU debemos intervenir rápidamente a fines de evitar pues su deterioro clínico. Debemos enfocarnos sobre todo en la valoración de la pérdida de masa muscular más que en la pérdida de peso o pérdida ¿cómo se llama?, de índice de masa corporal. Y adecuar también los macronutrientes, sobre todo con el tipo de terapia dialítica. Recordemos que pues en la hemodiálisis también hay mayor pérdida de estas sustancias hidrosolubles. Siguiente. Con respecto a recomendaciones nutricionales, la distribución energética pues propone 30 a 35 kilocalorías kilo día, 35 en menos de 60 años, 30 de más de 60 años. La proporción de carbohidratos hasta 60%, 10% de estos a lo máximo debe de aportarse pues por la sacarosa, lípidos hasta 40% y proteínas de 10 a 20%. Se recomienda aportar fibra 20 a 30 gramos al día. El consumo de grasas saturadas no debe exceder el 10% y las monoinsaturadas de 10 a 20. El sodio se propone como entre 80 a 100 milimoles al día. El calcio a lo máximo 2 gramos al día, incluyendo los quelantes que son derivados del calcio, y considerar individualizar el aporte de fósforo y el aporte de potasio. Siguiente. Recomendaciones, sobre todo, pues mantener la euvolemia, sobre todo en términos de los desenlaces. Mayor hipervolemia, pues significa también pues, mayor dosis de diálisis o mayor número de sesiones. El síndrome de fragilidad, la identificación intencionada. Hiperfosfatemia, teniendo como meta el fósforo 5.5 como mínimo, tampoco tratar de bajarlo demasiado. También el fósforo tiene un impacto con respecto a la mortalidad. La acidosis metabólica, a lo mucho bicarbonato sérico de 23, no es necesario tener más elevados. Recordemos que mayor álcali en los dializados también se relaciona pues, con mayor mortalidad. La actividad física, fomentarla. Suplementar a los pacientes, bueno, aportar suplementos nutricionales si no se alcanzan metas con el plan de alimentación, también algo completamente individualizado, sobre todo pues enterales como primer vía y posteriormente nutrición intradialítica de ser posible si se encuentra pues con el recurso y también pues con las políticas para realizarlo. Y el requerimiento que pues refuerza el aporte proteico de un paciente hospitalizado. Siguiente. Con respecto pues a lo que se propone en ese artículo, que es lo que se establece para identificar pues el PEO, pues primero hace identificaciones a través de la medición periódica de la albúmina sérica, del peso, el índice de masa corporal, ¿sí? Hacer las valoraciones nutricionales correspondientes, albúmina sérica, la valoración global subjetiva y antropométricas. Posteriormente, pues continuar todavía ese consejo nutricional, de ser posible, pues realizar bueno, valorar realmente la ingesta nutricia y establecer pues cuáles son las proporciones con respecto a métodos de imagen que tenemos a la mano, ya sea el rayos X, el DEXA, la bioimpedancia, manejar las comorbilidades. Posteriormente, cuáles son las indicaciones de la intervención nutricional si el paciente tiene poco apetito. Ahí tenemos también con respecto a su aporte nutricional, si existe una ingesta de menos de 30 kilocalorías por kilo al día, también es un término pues, para hacer intervención. O el aporte de proteína es menos de 1.2 si ya está en diálisis o menos de 0.7 si está en prediálisis. Si la albúmina sérica es de menos de 3.8, si hay pérdida de peso no intencionada en más del 5% en 3 meses o más de 6%, o más de 10%, perdón, en 6 meses. Si se deterioró los marcadores nutricionales con el tiempo, entonces esas intervenciones pues son los pasos para hacer el tratamiento del paciente con PEU. Posteriormente, abajo, se recomienda pues iniciar la terapia oral nutricional específica, teniendo pues como meta un target de más de 0.8 gramos kilo de proteína en los pacientes en prediálisis. Eso ya favorece pues la administración ahora sí de los suplementos ampliamente conocidos por todos.
y en los pacientes con G5 ya en diálisis también lograron una meta de proteína de más de 1.2 gramos kilo día pues, en su ingesta. Si esto tiene, digamos, un impacto positivo, se regresa pues a las metas, pues se las ven del lado izquierdo, como las metas de la etapa nutricional de mantenimiento, albúmina de más de 4, albúmina de más de 30, que exista ingesta proteica de más de 1.2 o de más de 0.7, eso con respecto a diálisis y prediálisis, y la ingesta energética diaria de 30 a 35. Ahora, si con esas intervenciones, sobre todo el aporte de suplementos, no se mejoró el estado nutricional, ¿qué es lo que se recomienda? Pues terapia intensificada, preparaciones alternas, incremento de la cantidad del aporte oral, y pues si esto no se logra por vía enteral voluntaria, pues la enteral forzada. Y ya de última instancia, pues las terapias anabólicas androgénicas, con el uso pues de andrógenos, de la hormona del crecimiento, estimulantes de apetito, omega 3, antagonistas de la interleucina 1 y actividad física mientras sea tolerada. Entonces, este es el algoritmo de intervenciones en el síndrome de desgaste proteico energético, de acuerdo al consenso de la Sociedad Internacional de Nutrición Renal y Metabolismo. Pues bien, no sé si quieren preguntas, haya comentarios o haya dudas. Disculpen lo atropellado. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es un tema bastante interesante, bastante prevalente, más que nada en nuestro medio, que nuestros pacientes no podemos darles una diálisis adecuada por múltiples factores. Pues yo creo que la parte económica también tiene mucho que ver, ¿no? En cuanto al tiempo, recursos humanos, recursos físicos, y pues creo que al final de cuentas esta inflamación crónica que tienen los pacientes, este desgaste energético, los pacientes los encuentras bien desnutridos, hospitalizaciones frecuentes, salen más desnutridos y bueno, no en realidad. Hay algunas preguntas que me hicieron y he estado anotando, y algunas que ya me habían hecho por los mensajes. Ok. Algunas ya las contestaste, pero bueno, me preguntaron cuál es la base fisiopatológica por la cual la urea causa desnutrición. Modificación también de proteínas, recuerden la carbamilación. Existe un artículo, ese está bonito, ¿no? De Urea, de Empire Strikes Back, que señala que por sí sola la urea produce carbamilación o alteración morfológica, vaya, o sea, de los aminoácidos en las proteínas elementales. Y obviamente, pues, mayor facilidad de que sean lisadas estas proteínas. Mayor catabolismo. Ok, aquí hay otra pregunta, dice, ¿cuánto se recomienda? Bueno, esa ya la contestaste. ¿Cuánto se recomienda de proteínas en pacientes que están en diálisis peritoneal automatizada? La Sociedad Internacional no hace esa clasificación de que si es manual o si es automatizada. Entonces, de forma genérica, más de 1.2 gramos kilo día. Ok, y aquí otra pregunta con respecto a la suplementación nutricional, ¿cuáles son los suplementos que se recomiendan en los pacientes con enfermedad renal crónica en los cuales no se alcanza la meta? Creo que esa pregunta me la voy a ahorrar porque no soy realmente el experto en ofrecer esos suplementos. Y así como habíamos comentado por chat, pretendíamos incorporar a otro experto que nos pudiera resolver esas ideas, ¿verdad? Una Sí, intervención, sí. exactamente. Sí, yo creo que eso también ahorita les comentamos al auditorio. Sí, fíjate Otra pregunta. algo, perdón, que Sí, yo sí. veía muy continuamente, no se selecciona debidamente al paciente. Es algo, una tendencia muy común. Por ejemplo, vamos a darle caseinato de calcio a todos o vamos a darle X comercial a todos, no sé. Entonces, no se hace la intervención debida de nutrición. Eso es algo gracioso y algo también que me ha gustado cambiar en el poco tiempo que llevo como adscrito. Me gusta mucho la participación del nutriólogo. En la unidad en la que estoy, realmente
la intervención de nutrición tiene un impacto muy bonito, porque sí se nota cuando se apega al paciente y cuando el paciente responde a este cambio en la prescripción. Entonces, nuevamente hago hincapié en que es algo multidisciplinario y una intervención de muchas áreas. El área de diálisis también está muy encargada de la funcionalidad, de detección súper rápida de las peritonitis, atenderlas muy rápidamente para hacer que el nutriólogo intervenga también muy pronto y ajustar la dieta en ese periodo de catabolismo. Es lo que me gusta, que hay una integración muy padre de evitar pues este desenlace, ¿verdad? Ok, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿cuál es el mejor marcador de nutrición en paciente con enfermedad renal crónica? Pues mejor no, o sea, se trata de hacer una valoración de todos estos elementos, los cuales tenemos a la mano clínicamente. Mejores, te puedo decir, o sea, que pues, la composición corporal, ¿verdad? Que no todos los pacientes o todos los hospitales públicos tienen a la mano esos elementos, ya sea DEXA o ya sea, ¿cómo se llama? La bioimpedancia. Pero creo que esos son de los mejores, más que los bioquímicos. Los bioquímicos son solamente como señuelos. Ok, aquí hay otra pregunta. Dice, en cuanto al aporte proteico en pacientes que no se encuentran en CADIGO que amerita terapia de sustitución renal, ¿a cuánto debe calcularse? Eh, Mm, ya también he mencionado eso, que con el antecedimiento pues, de progresión de la enfermedad renal, a lo mucho los 0,8 gramos de kilo a día. sí, Recordemos que incluso. una dieta normal es entre 0,8 a 1 gramo kilo día y se hace ahora el cálculo de menos de 0,8 en la enfermedad renal crónica pues, para evitar la progresión a G5. Ok, aquí hay otra pregunta que yo creo que ya va a ser la última para que igual ya no te quitemos tanto tiempo. ¿Usted considera adecuada la utilización de alfa-cetonálogos en pacientes con enfermedad renal crónica no dialítica? Pues es algo que hacen muy de rutina. Yo realmente no considero mucho la suplementación de alfa-cetonálogos. Primero, por eso se señalé el algoritmo. Eh, la intervención de nutrición es muy, muy importante. Primero, estrategias conservadoras y posteriormente, pues, al final de cuentas son fármacos, ¿verdad? Es la selección de vida del paciente. Si primero beneficiarlo de la dieta, una dieta balanceada, equilibrada, inocua, como lo había comentado, y si no se logran esas metas, entonces sí suplementar con ese análogo. Ahí estoy de acuerdo, pero, o sea, pero como suplementación, si no cargo lo demás. Sí, bueno, aquí igual otro comentario que hicieron durante la charla. Dice, otros favores, políticas inadecuadas en prescripción dialítica, favoreciendo tiempos de diálisis cortas, faltas de regulación Exactamente. adecuada. Sí, vi el comentario. Es cierto, o sea, pues hacemos una diálisis convencional en institución, no se vale realmente, pues, porque los consensos de incluso hay las guías NICE, tienen un artículo reciente muy, muy bonito que se propone de que al menos sean 12 horas de tratamiento a la semana de diálisis, en diálisis crónica al menos, y KTBs de al menos 1,2. Entonces, primero, pues a partir de ahí trazar la meta, ¿verdad? Hay pacientes que necesitan tal vez 4 sesiones para alcanzar esa meta. O 12 horas a la semana, pues no podemos darla con la hemodiálisis convencional de 3 horas a la semana, 3 veces por semana. Totalmente. Muy, muy de acuerdo con ese comentario. Sí, El yo creo reuso, que el reuso de las membranas también, o sea, que pues muchas no están, no se hace la esterilización apropiada de las membranas y favorecen nuevamente estos eventos de inflamación. Sí. sí, estoy de acuerdo. El otro comentario también que ponía es, no se en la familia que no se alcanza una nutrición adecuada, ¿verdad? Ya más en temas sociales. El doctor Fernando Exactamente. Vázquez, desde Saludos hasta Perú, ¿no? Exactamente. Es el tema, la intervención de sí, social, apoyo social, vaya. Sí, yo creo que eso es bastante importante. Creo que lo más importante o algo que a mí me quedó muy claro y ya me había quedado claro y qué bueno que lo mencionas también es el equipo multidisciplinario que debemos tener, ¿no? O sea, desde nutriólogos, nefrólogos, enfermería, Sí. Trabajo psicológicos, o social, sea, sí, psicología.
Entonces yo creo que pues sí podemos cambiar algunas cosas, podemos mejorar en esos aspectos. Y yo creo que ese tipo de charlas entusiasma pues a muchos, ¿no? Nos entusiasma de que podemos ayudar a cambiar este tipo de cosas y la verdad yo te agradezco bastante que hayas aceptado. Yo espero que no sea la última, yo creo que sea la primera de varias. Gracias. Pues muchas felicidades ahí en el chat, muchas gracias también te están dando. A ustedes, audiencia, gracias. Gracias por asistir. Y pues nada más para el auditorio, ya lo habíamos platicado con el doctor y pues para darle continuidad a esto, pues invitamos a un nutriólogo experto en nutrición renal, el cual nos va a apoyar también con una continuidad de la charla. Ya más o menos el doctor Mariano nos enfocó en lo de la nutrición en cuanto a la parte clínica, la parte del nefrólogo, pero pues también hay que ver la parte o la vista desde la parte del nutriólogo, ¿verdad? Así es, como platicamos hace algunos días. Sí, pues muchísimas gracias, la verdad, muy amena la charla y pues gracias a todo el auditorio. La plática, ya saben, la trataré de subir entre hoy y mañana y pues ahí se las compartiré. Pues pasen buena noche y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. hasta luego. Hasta luego.